Buenos días, estamos aquí de nuevo en un video de AC Learning. En este caso es un video de acompañamiento a una de mis materias, una de las materias que estoy impartiendo, que es Instalaciones 1. Específicamente, en este caso voy a hacer una serie de 3 videos sobre instalaciones hidráulicas. Los pongo en contexto para que nos ubiquemos, que no es un tema, un tratado, un curso sobre instalaciones hidráulicas, es el cumplimiento de un programa académico de la materia de instalaciones 1 para el sistema de los tecnológicos, en caso particular tecnológico de Tepic. ¿Sí? Entonces va enfocado a cubrir lo correspondiente a la primera unidad de la materia de instalaciones 1, es material complementario para mis alumnos. Ellos ya recibieron la clase, ya hemos estado trabajando con ello, y este es simplemente un complemento. También les voy a incluir una hoja de cálculo en Excel. Este primer video va enfocado al cálculo de dimensiones de una cisterna y de tinacos, y la hoja en Excel que les estoy regalando es para eso. ¿Sí? Los otros dos temas relacionados con instalación hidráulica es cálculo de bomba y posteriormente ya el cálculo de caídas de presión de la red para determinar los diámetros. Entonces de cada uno de ellos va a haber una hoja en Excel que acompaña el video. Bueno, vamos al video y sobre la marcha voy comentando algunas otras cosas. Muy bien, pues vamos a realizar el cálculo de dimensiones de cisterna o capacidad de cisterna y de tinacos. Para eso me voy a basar en un ejercicio. Voy a colocar aquí el caso con el que vamos a realizar este cálculo. Y bueno, vamos a ir por algo muy sencillo, aunque el procedimiento es exactamente el mismo para todos. Voy a decir que es una casa habitación. Eh, Vamos a decir que es de 150 metros cuadrados construidos y que tiene 3 recámaras. Bien, ¿por qué estos datos? Bueno, porque yo requiero conocer la dotación diaria, es decir, la cantidad de agua que voy a requerir al día para que los usuarios de este edificio pues puedan realizar sus actividades. Y para eso me voy a basar, en este caso, en lo que son las normas técnicas complementarias. ¿Qué es una norma técnica complementaria? Bueno, por si lo ven, ojalá y lo vean en otro país este video, pero si es así, en México, la capital del país, lo que antes era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues elabora el reglamento de construcciones ahora de la Ciudad de México, que sirve como base prácticamente para los reglamentos de construcción local en todos los municipios. No es una copia, es adaptación, modifican, lo adecúan según la zona, según sus necesidades, según sus condiciones, pero pues la base sigue siendo ese reglamento. Es el que abarca más posibilidades, más casos, más condiciones. Tal es así que aparte de ese reglamento básico se generan las normas técnicas complementarias, y son 2 tomos. El primer tomo habla sobre diseño estructural, concreto, acero, madera. Y el tomo 2 habla sobre cuestiones arquitectónicas, habla de diseño de viento y de sismo también, y habla de instalaciones. Y en este apartado, y hablando específicamente de agua potable, viene esa tablita donde me dice según el tipo de edificio y según una variable, en este caso, por ejemplo, de la vivienda es la cantidad de habitantes, me dice cuántos litros voy a consumir. Eh, es una tabla pues, más o menos grande, no demasiado, pero pueden ver, por ejemplo, aquí en un mercado público o tianguis, dice que requerirá 100 litros por puesto por día. Ojo con este parámetro, puesto. Quiere decir que no me importa la capacidad ni los usuarios, sino la cantidad de puestos que estén proyectados en ese mercado como base para el cálculo de la dotación de agua. O en el caso de escuela media superior y superior, que dice 25 litros por alumno por día. O espectáculos deportivos, 10 litros por asiento por día. Bien, en este último caso los asientos pues prácticamente es la capacidad del espacio deportivo, el estadio, ¿sí? Y en el caso específico también de la escuela, quiero hacer el comentario de que
Si en este caso yo para los ejercicios de mi materia, ojo, es una materia para lo cual yo realizo estos videos, y para esos ejercicios me baso en la norma técnica complementaria, pero es completamente correcto si ustedes se basan en su reglamento local. Deben de tener una tabla similar a esta, los valores no deberían de variar mucho, inclusive pudieran bien ser exactamente los mismos. Pero hay que tener en cuenta que hay ciertas áreas de la edificación que tienen su normativa muy específica. Y el caso de las escuelas es uno de ellos. Para las escuelas tenemos en México el INIFED, que es quien norma la construcción de las escuelas. Y ellos tienen su normativa y tienen una tabla similar a esta, pero aplicable a escuelas. Y habrá, por ejemplo, Seguro Social debe tener su normativa en cuanto a dotación. Comisión Federal, no recuerdo, SCT, creo que no. Pero el sector salud debe de haber, y quizás alguna otra que ahorita se me escape, que no recuerde. Debe tener su normativa y debe tener su apartado específico sobre agua potable. Insisto, esta vez para la materia, porque como veo varios temas, yo prefiero irme con esta norma técnica complementaria, pero mis alumnos saben que si se quieren basar en el reglamento de construcción local, pueden hacerlo únicamente cuando hagan su memoria, porque esto va a dar a una memoria para argumentar o justificar los planos. En la memoria tienen que especificar que los cálculos están basados en lo indicado en la norma tal, en el reglamento tal. ¿Vale? Eso para hablando de normas de referencia. Bueno, me regreso al cálculo. Vamos a este apartado. Déjenme nada más acomodar aquí. Listo. Entonces, bueno, rotación diaria. Se me olvidaba un detalle, no, permítanme. En el caso de habitación de casa, vivienda, dice, a ver si no se me va. Dejen que me requiere un poquito el ratón porque luego se me desplaza además. Ahí está. Bien. Si vemos el párrafo anterior, dice, se toma como población y dotación de proyectos en caso de edificios o unidades habitacionales, que son los dos casos que tenemos aquí y es el que nos ocupa, el número de recámaras con 2 ocupantes por recámara. Y en los casos de edificios comerciales o de servicio e industria, lo que se presenta en la tabla 2.3, es decir, más adelantito habla sobre edificios de comercio y de servicios. Pero para vivienda es el número de recámaras con 2 ocupantes por recámara. Quiere decir entonces que la cantidad de habitantes, me voy a cambiar de pantalla, perdón, se me andaba olvidando, que el número de habitantes para esta casa habitación sería igual a las recámaras por 2, es decir, 6 habitantes de esa vivienda. En clase mis alumnos, cuando vimos el primer ejercicio, les comenté que el número de recámaras por 2 más 1. Y yo aquí me estoy basando en la norma y lo que la norma me indica, y por eso estoy colocando esta forma de calcular la cantidad de habitantes, ¿vale? Entonces, bueno, recordando acá, dice que para una vivienda de 90 metros cuadrados, yo requiero 200, vivienda mayor de 90 metros cuadrados, requiero 200 litros por habitante al día. Entonces, dotación es 200 litros por habitante por día. Hay algunos casos en los que dice por turno. Si el servicio que se da en ese edificio es turno matutino y vespertino, entonces tenemos que multiplicar por 2. ¿Sí? Ok. Bien, ya tengo entonces los litros por día y la cantidad de habitantes. Quiere decir entonces que mi consumo diario sería igual 200 litros por habitantes, que son 6, por un día. Ahorita voy a explicar por qué pongo aquí por un día. Y entonces serían 1200 litros diarios. Ok. No quiere decir que se vayan a consumir directamente los habitantes, el papá, la mamá, los hijos, los 1200 litros en un día. Es la previsión del consumo promedio o máximo quizás, pero abarca también
Bueno, obviamente abarca los servicios sanitarios, por ejemplo, pero abarca también eh, riego, si tienen jardines, mm, lavado de pisos, de ropa, para la cocina, todo, o sea, completamente todo el consumo de agua de una casa de este tipo está considerado en esos 200 litros por día y en ese caso nos da 1200 litros por día. Pero ¿por qué le dejé aquí por uno si era obvio que era por día? Bueno, porque esto es considerando que tengo servicio de agua diario. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si tengo una vez a la semana o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana? No sé. Habemos que analizar cada proyecto, las condiciones del lugar para verificar la frecuencia del servicio y en base a eso poder hacer ese cálculo. ¿Por qué es importante? Porque si yo calculo que nada más voy a consumir 1200 litros en un día y me quedo con eso, y resulta que en esa zona donde se va a construir la casa nada más hay agua una vez a la semana, pues entonces los habitantes van a sufrir 6 días o a lo mejor ahorran mucha agua un día y les dura para 2 días, pero los demás días ya no existe agua en su sistema. ¿Vale? Entonces, aquí donde yo puedo considerar días de reserva. ¿Qué son días de reserva? Bueno, precisamente la previsión de que en algunos días no puede haber. Para todo tipo de edificio es bueno considerar esto, ¿sí? Días de reserva. Habrá casos en los que es crítico el considerar adecuadamente los días de reserva. Habrá casos que no es tanto. Obviamente lo importante es tener siempre el servicio. Pero por ejemplo, si un día en una casa se quedan sin agua, quizás no sea tan grave que si un hospital se queda sin agua. A eso me refiero. Por eso hay que tener especial cuidado en cierto tipo de edificios, cierto tipo de proyectos que estamos realizando para considerar los días de reserva. Aquí, bueno, vamos a suponer que hay dos veces a la semana hay agua. Podríamos entonces considerar 3 o 4 días de reserva. Voy a considerar nada más 3. Entonces, el consumo, perdón, no es el consumo, es el almacenamiento. Aquí ya hablamos de almacenamiento, ¿sí? Porque estábamos hablando de que consumen 1200 litros por día, pero lo tengo que almacenar. Y no nada más voy a almacenar los 1200 litros, sino los días de reserva. No los voy a consumir, los tengo que guardar. Entonces sería igual a los 1200 litros por 4. ¿Por qué por 4? Los 3 días de reserva más el día original. Y esto me va a dar 4800 litros. O 4.8 metros cúbicos, 80 metros cúbicos de almacenamiento. 1000 litros me da 1 metro cúbico. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo los datos con los que yo puedo comenzar a calcular. Tengo, ya sean litros o metros cúbicos, cuánto volumen de agua tengo que almacenar y es lo único que yo requiero. Con eso yo ya puedo comenzar a poner o seleccionar. ¿Por qué seleccionar? Porque yo puedo utilizar cisternas prefabricadas y a reserva de que ustedes hagan su propia investigación, las cisternas de mayor volumen de almacenamiento es de 5000 litros y de 10,000. Hay de menos litros. Creo que no hay más grandes que esto, pero bueno, insisto, tendrán ustedes que investigar. Entonces yo me quedaría con una cisterna de 5000 litros. ¿Sería válido poner dos o una de 10,000? Sí, es válido. ¿Qué va a pasar? Pues va a tener mucho más almacenamiento. Pero en base a qué tomo la decisión. Mi decisión correcta es 5000 porque con eso cubro. Inclusive considerando los días de reserva y me sobra poquito. Si yo voy a instalar más, podría ser a petición del cliente o yo puedo plantearle al cliente, al usuario del edificio, la posibilidad de colocar más cisternas para tener más almacenamiento. Pero eso ya en este tipo de situaciones ya no es una decisión que dependa al 100% de ustedes. Bueno, déjenme mover hacia acá arriba porque vamos a comenzar a calcular. Esto, bueno, insisto, es simplemente
seleccionar de lo que tenemos disponible ya prefabricado. Pero el otro caso es cisternas hechas en obra. Bien. ¿Qué consideraciones debo de tener en cuanto a la construcción de una cisterna o el dimensionamiento de una cisterna? Principalmente que el volumen al que yo me refiero con esos 4.800 litros o 4.8 metros cúbicos se refieren única y exclusivamente al volumen de agua. ¿Sí? Porque es lo que voy a almacenar. No me va a dar las dimensiones de la cisterna. ¿Sí? 4.8 metros cúbicos es lo mismo que 4.800 litros. ¿Por qué hago esa referencia? Bueno, creo que me faltó mover más la pantalla. ¿Por qué hago esa referencia? Bueno, si hago un corte aquí muy rápido, voy a hacerlo de este lado. Aquí. Yo tengo la tapa de la cisterna. Va a tener su dalita, luego va a tener su muro de concreto, de bloque, de tabique, de lo que sea. Y tengo el piso de la cisterna. Piso o losa de piso. Voy a tener la tapa o losa de tapa de cisterna y el muro. Bien. Yo no voy a llenar el agua hasta arriba. Yo voy a tener que dejar mi agua hasta cierta altura. A esto se le conoce como espejo de agua. Entonces yo requiero llenar hasta el espejo de agua y dejar una altura, que se me suba un poquito, una altura libre. ¿Por qué? Y de hecho no es ahí, perdón. Es aquí. Todo lo que estamos calculando ahorita, o lo que vamos a calcular son dimensiones interiores de la cisterna. Lo que yo determine de medidas más espesores de muros, más espesores de losas, ¿sale? Bien. Esto es H. Eso vayamos a llamarle E. ¿Por qué requiero esto? Simple y sencillamente porque en algún momento ustedes tienen que meter a una persona que les dé mantenimiento. Si bien nos va a estar vacía o a la mitad, pero podemos tener el caso de que esté completamente llena y nos falló la bomba, nos falló un tubo, etc. Entonces, no voy a meter a una persona a una cisterna que mide 220, 250 porque corro el riesgo de que se ahogue, ¿sale? Entonces, siempre piensen en cuestión de instalaciones la posibilidad de que tarde o temprano va a fallar y hay que dar mantenimiento. ¿Sí? Entonces, ese es un punto de inicio. Y si esto es H, voy a ponerlo pues aquí. Y eso es H. Yo puedo decir entonces que H debe de ser más o menos de 1.40 a 1.60. Es una buena altura para el espejo de agua. Bien, ¿por qué hago esa consideración? Bueno, aparte de que lo tengan en cuenta al momento de hacer su cisterna, de posible mantenimiento, reparaciones, etcétera, pues lo hago simplemente porque, y me faltó aquí, dejen complementar, esto es A, esto es B, y volumen es igual a A por B por H. Ya aquí en adelante prácticamente son puras matemáticas y sentido común. Bien, volumen 4.8 metros cúbicos. A no lo conozco, B no lo conozco, H sí lo conozco, lo vamos a proponer de 1.40. ¿Sí? Entonces quiere decir que A por B es igual a 480 sobre 1.40. 4.8 sobre 1.4. Quiere decir que A por B es 3.43 metros cuadrados.
Realmente A por B es la base o es la superficie que ocupa la cisterna en planta. ¿Sí? Mide 1,40 y toda el área es 3,43. ¿Qué hago con eso? Bueno, yo puedo decir que es una sección cuadrada. Bueno, sección no es correcto. Es una base cuadrada. Si es una base cuadrada, entonces A es igual a B. Si A es igual a B, entonces es A por A igual a 3,43 metros cuadrados. A cuadrada es igual a 3,43. Entonces, ya se me acabó la hoja. Déjenme volverlo a subir. Entonces quiere decir que A es igual a raíz cuadrada de 3,43 y eso es igual a, ¿dónde está? Aquí está, 1,85. Y decía entonces que tendría una cisterna de 1,85. Bueno, aquí le hice rectangular, perdón. Dijimos que era cuadrada, ¿no? Entonces, una cisterna cuadrada, que no es muy normal, ¿eh? No, lo normal es que tenga una cierta proporción, que sea rectangular. Pero bueno, ahorita les voy a explicar por qué si propongo una sección cuadrada o una base cuadrada. Entonces mediría 1,85 por 1,85 por una altura de 1,40. ¿Sí? Reviso 1,85 por 1,85 por 1,40. Me da un volumen de 4,79 y ocupo 4,8. O sea que estamos correctos. No hay ningún problema por esa 0,01 de diferencia. ¿Por qué coloco una sección cuadrada? Bueno, dependemos del espacio disponible. Muchas veces esta cisterna en una casa la colocamos en una cochera o en un jardín. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Vamos otra vez para arriba. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una cochera? Que es lo clásico, ¿no? Una cochera, aquí una sala. Más o menos estoy haciendo lo que sería el frente de la casa. Sala, lo que sea, cochera, jardín. Bueno, lo que va a pasar es que este muro de la cochera va a tener una zapata. Este muro va a tener otra zapata. Normalmente esa zapata andaría 70 o 80 centímetros. Si es de 2 pisos, muy posiblemente sea de 80 centímetros. También es muy común que esta cochera mida más o menos unos 3 o 3,50. ¿Okay? ¿A qué voy? Bueno, si a eso usted le quito los 80 centímetros y la mitad de acá, quiere decir que 3 menos 0,8 menos 0,4, yo tengo un espacio libre de 1,80 y mi cisterna mide 85. Bueno, ¿por qué hago ese ejemplo o esa consideración? Simplemente para que nos demos cuenta de que tenemos que ver el lugar donde la vamos a colocar y en función de eso dimensionar al menos uno de los lados de la cisterna y obtener el siguiente lado, es decir, tener una cisterna rectangular. No siempre nos va a funcionar una cisterna cuadrada. En este caso, a menos que la mandemos al jardín, a lo mejor tenemos más espacio. Pero si no, si la queremos en la cochera, ya no nos va a servir una sección cuadrada. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Bueno, una base rectangular. Y si volvemos al mismo, voy a tratar de hacer aquí más rápido. Y si esto es A y esto es B y esto es H, vuelvo a lo mismo. Volumen es igual a por B por H. Volumen lo conozco, que es 4,80. A y B no lo conozco todavía.
y h es 1,40. Pero ¿qué pasa si yo propongo b? Es decir, si este espacio, regresando a ese mismo ejemplo que me aventé, si yo tengo aquí un 80, pues a lo mejor puedo decir que b pudiera valer 1,40 también. Para que no sea igual, voy a dejarlo 1,20, que es muy cortita. No, voy a dejarle 1,50. Ahorita les explico por qué. Por 1,40. Y yo estoy proponiendo este valor que es 1,50. Entonces 4,80 es igual a por 1,50 por 1,40. 2,10. Entonces A es igual a 4,80 sobre 2,10. 4,80 sobre 2,10. Y esto me resulta que es igual a 2,29. Nadie se les va a hacer de 2,29, se les van a hacer de 2,30 metros. Entonces tendría una cisterna, ahora sí rectangular, de 1,50, 2,30 y una altura de 1,40. 1,50 quizá ya la pueda colocar aquí, va a quedar más larguita, va a quedar algo así. ¿Por qué no me quise ir a menos de 1,50? Le había puesto o le pensaba colocar 1,20. Imagínense el albañil que va a estar construyendo esa cisterna de 1,20 de ancho. Normalmente el espacio que ocupamos de 60 centímetros, 70 centímetros, dependiendo de la corpulencia. Le van a quedar 50 centímetros más o menos de espacio para maniobrar, agacharse, etc. Igual cuando tengamos que darle mantenimiento, aparte que va a estar llena de agua o el agua a un buen nivel, completamente cerrada. Una puertecita de 60 por 60 que normalmente le ponemos aquí para entrar y darle mantenimiento a la cisterna. Por ahí le vamos a meter, vamos a meter al albañil o a quien vaya a dar mantenimiento a un espacio que mide nada más 1,20 de ancho. Pues está medio canijo, ¿no? Por eso es que tampoco podemos colocar las dimensiones tan angostitas. Una de 1 metro, 1,15, 1,20 sería demasiado angosto. ¿Sí? Entonces también para que lo tomen en cuenta. Bien, entonces ya vimos la base cuadrada, ya vimos la base rectangular. ¿Cuál otra opción tengo? Bueno, hay una proporción que se usa mucho pues en muchas áreas, en estructuras, en diseño, en fotografía, en algunas instalaciones, por ejemplo, una aire acondicionada para dimensionar ductos. Y pues podríamos intentar aplicarla aquí, que es una proporción 3:1. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi cisterna y esto vale A, y es una proporción 3:1, pues esto valdría 3 veces A y esto valdría H. Si vuelvo a aplicar la misma formulita de volumen, volumen es igual a por B por H, pues resulta que B vale 3 veces A. Entonces volumen es igual a por 3 veces A por H. Volumen es 4,80. A no lo conozco, pero A por 3A sería 3 veces A al cuadrado por 1,40. Entonces 3 veces A al cuadrado es igual a 4,80 sobre 1,40. A al cuadrado es igual a 4,80 sobre 1,40. ¿Cuánto es? 4,8 sobre 1,40. La calculadora. 3,42. Perdón, 3 veces A. Déjenme. Voy a mantener ahí el 3. Y ahora sí, A al cuadrado sería igual a raíz cuadrada de 3,42 sobre 3. Y esto sería entonces sobre 3 igual raíz cuadrada 1,0607. O me puedo ir hasta, me puedo quedar en 1,05 metros. Y bueno,
me dice que A vale 1.05 y es justamente lo que mencionaba hace un momento. No puedo tener una cisterna tan angostita, pero bueno, aquí estamos viendo nada más el procedimiento de cálculo. Ya hablé de que una cisterna de esa medida sería muy impráctico tenerla, pero es lo que me da. Si esto lo multiplico 1.05 por 3, me estaría dando 3.15 de largo y de alto pues sigue manteniéndose el 1.40. ¿Sí? Para mí lo ideal sería la rectangular. Inclusive podríamos jugar con otras dimensiones, unos 60, unos 70, a ver cuánto nos da, dependiendo del espacio libre. ¿Esto por qué? ¿Por qué esa proporción? Porque estructuralmente es muy cómoda. Si yo hago un corte, si esta es mi losa, esto es el muro de la cisterna y ese es el piso, hay que acordarnos de que yo voy a tener la presión del terreno en ese sentido, tratando de doblar el muro. Si tengo una cisterna demasiado grande, pues obviamente la presión me va a intentar afectar. Por eso es de que en ocasiones, déjenme volver a subir mi hojita. Ahí está. En ocasiones cuando tenemos cisternas muy grandes, o muy largas más bien, lo que hacemos es dividir en 2 o 3 partes, dependiendo. ¿Para qué? Para que esta sección sea más cortita y no tener tanta afectación por el terreno. Porque si eso es simplemente el terreno, imagínense si tengo una construcción aquí, pues obviamente me va a incrementar la presión. ¿Sí? Entonces, ojo cuando tengan una cisterna muy grande, pueden dividirla o pueden tener la opción de tener cisternas separadas. Habría que ver si vale la pena. Si están juntitas, pues mejor hago esto. Si puedo colocarlas a diferentes distancias, podría tener cisternas independientes. Bueno, entonces ya con esto tengo dimensionada la cisterna. Lo único que me faltaría entonces sería selección de tinacos. Y para la selección de tinacos se usa el criterio de que el volumen del tinaco es... Oh, qué caray. Tinaco sea igual a 1/3 del volumen de la cisterna. Si el volumen de la cisterna es 4.8 metros cúbicos sobre 3, 4.8 sobre 3, me da 1.6 metros cúbicos, o lo que es lo mismo, 1600 metros cúbicos. Y yo tengo tinacos de 600, 750, 1000, y creo que de aquí se va a 2000. Ahorita vemos en la tabla 2000 o 2500 litros. Entonces puedo tener dos de 750, puedo tener uno de 1000 y uno de 750, o uno más grande de 2500. ¿Sí? Yo me quedaría, y eso ya lo comenté con mis alumnos, yo me podría quedar quizás con este de 1000. ¿Por qué menos capacidad? Porque al final de cuentas esta capacidad no va a afectar la dotación de agua, el consumo diario. Es simplemente el tinaco es lo que me da la presión en una distribución por gravedad. Entonces lo importante del tinaco es de que esté a una altura adecuada que permita que por gravedad todos los muebles reciban el consumo adecuado, o sea, la presión adecuada. Eso lo veremos en el cálculo de red. Entonces, bueno, si me hacen falta 600 litros quizás no sea tan importante, pero esta podría ser una opción, sobre todo porque se supone que estamos manejando 3 días extras de reserva, ¿vale? Lo único que pasaría aquí es de que a lo mejor funcionaría un poquito más la bomba porque se acabaría más rápido el agua, pero si recordamos que el consumo diario, me voy a regresar aquí, el consumo diario de agua en la casa es de 1200 litros. Olvídense de la reserva, eso es para asegurar el servicio de agua en varios días, pero al día se consumen 1200 litros. Si yo coloco entonces una cisterna de 1100 litros, estoy quedando nada más 100 litros abajo del consumo diario, es decir, lleno el tinaco
un día y quizás no sea necesario volverlo a llenar al 100%. Sabemos de que conforme se baja el nivel del tinaco y lo tengo en automático, se va a estar llenando automáticamente, ¿sale? O la bomba va a entrar y va a llenar de nuevo el tinaco. Pero en sí, el volumen que tengo ahí arriba me serviría para consumir agua durante todo un día. Por eso es que yo optaría por quedarme con el tinaco de 1100 litros. Bueno, pues vamos ahora. Voy a dejar a un ladito la plumilla. Vamos ahora a revisar esta hojita de cálculo que les hice a mis alumnos y que les voy a regalar a todo el que entre a ver este video, que es prácticamente el procedimiento que vimos a mano. ¿Por qué si les enseño el procedimiento a mano ahora les regalo a mis alumnos esta hojita? Porque ellos ya saben, ya se los dije, pueden tener el mejor programa, la mejor aplicación o la mejor hoja de Excel que pudiera existir en el mundo, pero si no saben qué datos poner y no saben interpretar los resultados, como lo que hice yo ahorita de la selección del tinaco y lo comparé con el consumo diario, bueno, eso es interpretar resultados. Hay una frase que le digo mucho a mis alumnos: los números son para tomar decisiones. Ya tengo los números, ya tomé una decisión. Igual con las dimensiones de la cisterna, ya tengo el número del volumen que requiere almacenar. Ya tengo los números de las posibles medidas según tres diferentes criterios. Me haría falta tomar la decisión de cuál seleccionar. ¿Vale? Bueno, igual es acá. Y como ven, bueno, el tipo puede decir es habitacional, género, vivienda mayor de 90 metros cuadrados construidos, habitantes por día, 6, 10 de reserva, 3 días. Como ven, 4.800 litros, 4.8 metros cúbicos. Selección de cisterna, aquí tengo las prefabricadas de 10.000, 5.000, 2.800 y 1.200. Voy a seleccionar una de 10.000, me dice que requiero una nada más. Porque son, es 4.800, perdón. Voy a seleccionar una de 5.000. Aquí me da las dimensiones. Ahora, si es una cisterna en obra, me pregunta por la altura del espejo de agua. Le había propuesto de 1.40. En el ejercicio me dice que la superficie del espejo de agua son 3.43, si recuerdan, es este dato. ¿Sí? Y bueno, aquí me dan las tres opciones que calculamos hace rato. Rectangular, yo propongo una dimensión, me calcula al otro lado, 1.50 por 2.30. Voy a revisar la rectangular, me da 1.50 por 2.30, ahí está. Si es proporción 3:1, 1.07 por 3.20, creo que aquí va a variar por centímetros. 1.50, no, perdón. 1.05 por 3.15, pues es por el redondeo, ¿no? Prácticamente. Y cuadrada de 1.85 por 1.85, si me vengo a revisar acá, 1.85 por 1.85. Y por último, ¿qué tinaco vamos a utilizar? Me dice que la capacidad es de 4.800 litros. Ocupo en tinacos 1.600. Si yo coloco, por ejemplo, uno de 1.100, me va a decir que ocupo dos. Aquí, obviamente, la hoja no va a analizar el resultado y va a hacer una propuesta, ¿sí? Yo aquí ya tomo la decisión, acuérdense. O me voy con 750, que ocuparía tres tinacos. Caray, son muchos. No, me quedaría con 1.100. O de plano irme con 2.500. Vuelvo a repetir, para mí lo ideal es 1.100. Aquí simplemente pues no le haría caso, me quedaría nada más con uno. Y aquí están las dimensiones del tinaco, altura y diámetro. Ok. Como yo estoy basándome en las normas técnicas complementarias y trae algunos casos ya definidos, los que vimos en la tabla hace ratito, pues esos mismos datos son los que están aquí y que en base a estos hace el cálculo de dimensiones y de capacidad de almacenamiento. Pero les estoy dejando un espacio para que ustedes coloquen un parámetro diferente. ¿Sí? Nada más que, bueno, tendrían que tener en cuenta que aquí la cantidad sería en función del parámetro que está indicando. ¿Sí? Ya esa parte ya no lo puedo controlar, pero sí pueden agregar ustedes alguna opción diferente a la que la norma técnica complementaria tiene. Bueno, pues yo creo que con esto estamos terminando este video.
Espero que les sirva bastante. Si tienen algún trabajo o profesional o escolar, pues pueden revisarlo, pueden verlo cuantas veces quieran, pueden descargar el archivo en Excel que les voy a dejar aquí en descripción. Y pues nada más me queda recordarles, suscríbanse, denle me gusta, compartan y comenten si quieren algo de material extra, o si detectan alguna situación en la hojita de cálculo, háganmelo saber también para si es necesario corregir o ampliar las posibilidades de la hoja. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video, cálculo de bombas y posteriormente cálculo de red de agua potable. Gracias, nos vemos, hasta luego.